A su vez, la contraparte argumenta, se entenderán por medidas legislativas a consultar los proyectos de ley que tengan un impacto significativo y exclusivo sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación de estas con sus tierras indígenas. Ahí está la gran diferencia conceptual que nos separa en este minuto y no poder decir que hemos llegado a consenso en este artículo. El principal análisis que hicimos aquí los pueblos indígenas, nosotros seguimos manteniendo la misma posición inicial. Sin embargo, nuestra contraparte extiende más los argumentos de este artículo denominado medidas a consultar. Como por ejemplo, dice también en este argumento, se entenderá por medidas administrativas a consultar aquellas decisiones formales de carácter terminal y de alcance general que emanen de los órganos de la Administración del Estado, en las cuales se contengan declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública discrecional para satisfacer una necesidad pública determinada, siempre que tengan un impacto significativo y exclusivo. Por segunda vez se repite el concepto significativo y exclusivo sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación de estas con sus tierras indígenas. Se entenderán exceptuados del deber de consulta los actos de ejecución de estas medidas. Nuestra contraparte sigue argumentando en este artículo: no serán objeto de consulta indígena aquellos actos administrativos que por su naturaleza son incompatibles con la consulta, en consideración a que su contenido no puede ser objeto de acuerdo o consentimiento, tales como los dictámenes o declaraciones de juicio, las constancias o conocimientos que realicen los órganos de la Administración del Estado en el ejercicio de sus competencias, los derivados del ejercicio de la potestad jerárquica, disciplinaria, revisoria y sancionatoria, y aquellas en que la discrecionalidad con la que obra el órgano respectivo para dictarlo debe ceñirse estrictamente a determinados requisitos y condiciones previamente establecidos en la normativa vigente o a determinados supuestos fácticos y técnicos que les sean vinculantes u obligatorios. Sigue el argumento de este artículo de nuestra contraparte. En consideración a lo señalado en los incisos precedentes, no serán objetos de consulta, entre otras, las medidas que requieran ser dictadas en situación de emergencia, actos de mero trámite, tales como los informes técnicos, estudios preliminares, pronunciamientos de órganos colegiados previos a la dictación de medidas administrativas, las de ejecución relacionadas con los procesos de licitación pública, aquellas medidas que se refieran a la actividad interna de la Administración, como por nombramiento, medidas de estructuración interna de los órganos del Estado, ejercicio de la potestad jerárquica y revisora y medidas de gestión presupuestaria, y las medidas de ejecución de aquellas ya consultadas. Antes de pasar a eso, bueno, ahí están los grandes argumentos que en este minuto están vigentes, por los cuales no hemos podido llegar a consenso los pueblos indígenas con los representantes del gobierno. Finalmente, el tercer artículo que se encuentra en la misma condición es el artículo de afectación directa. Aquí, la propuesta de los pueblos indígenas dice en relación con lo siguiente: se definen medidas a consultar, paréntesis, actos administrativos y o legislativos en base a afectación directa. Criterio, convenio 169. Y, de alguna manera, el análisis que nosotros hacemos de la propuesta de la contraparte es que se definen medidas a consultar en base a definición de mediciones legislativas y medidas administrativas. La definición de medidas legislativas considera impacto significativo y exclusivo, criterio de ley 19.300. A su vez, la definición de medidas legislativas no considera territorio, solo considera tierras indígenas, criterio de la ley 19.300. A su vez, la definición de medidas administrativas considera solo decisiones formales de carácter terminal y de alcance general, criterio otra vez de la ley 19.300. Definición de medidas administrativas considera solo impacto significativo y exclusivo, nuevamente, criterio ley 19.300.
La definición de medida administrativa no considera territorio, considera solo tierras indígenas, criterio nuevamente de la ley 19.300, y se definen a priori y unilateralmente los actos administrativos incompatibles con la consulta que no serán objeto de consulta indígena, criterio de la ley 19.300. Vamos ahora a la afectación directa. Se entenderá que existe afectación directa en la propuesta indígena cuando las respectivas medidas generen efectos diferenciados en cuanto a pueblos indígenas, sean estos efectos perceptibles o no por el resto de la sociedad. Se presumirá que existe afectación directa, al menos en los siguientes casos. A. Cuando las medidas afecten aspectos relacionados con el hábitat, el derecho de propiedad en sus diversas especies que tienen los pueblos indígenas concernidos, sobre toda clase de bienes, tanto corporales como incorporales, como las autorías, diseños, invenciones y conocimientos tradicionales, biodiversos reconocidos en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y Convención sobre la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y demás estándares y directivas internacionales atingentes. A su vez, nos encontramos con la propuesta de nuestra contraparte que dice: para los efectos del presente reglamento se entenderá que existe afectación directa cuando las medidas produzcan consecuencias específicas sobre los pueblos indígenas en modos no perceptibles por otros individuos de la sociedad. Se entenderá que existe afectación directa especialmente en los siguientes casos: reasentamiento de comunidades o grupos humanos indígenas. Se entenderá por tales a todo conjunto de personas que pertenezcan a los pueblos indígenas a que se refiere el artículo primero de la ley número 19.253, independiente de su forma de organización, que comparten un espacio territorial en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. Los pueblos indígenas, como letra B, plantean en general cuando afecten derechos reconocidos en la ley y en el convenio 169 de la OIT, y especialmente tratándose de áreas de desarrollo, tierras, territorios y recursos naturales indígenas. Además, nosotros agregamos en nuestra argumentación una letra C. Decimos, mira, la afectación directa se produce con la alteración de los sitios de significación espiritual, cultural o religiosa, monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general cuando las medidas puedan afectar al patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas. Además, seguimos argumentando con una letra D, cuando la afectación directa para los pueblos indígenas se va a producir cuando haya una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de los pueblos indígenas. Dicha alteración se puede manifestar cuando se prevean consecuencias negativas y o alteraciones manifiestas sobre los ecosistemas o el medio ambiente físico que sustentan o condicionan el sistema de vida de los pueblos indígenas. Argumentamos a su vez cuando existan cambios o modificaciones directas sobre los elementos socioculturales de los pueblos concernidos, cuando existan alteraciones significativas en los recursos naturales utilizados como sustento. A su vez, nuestra contraparte también argumenta una letra B en donde dice, bueno, la afectación directa se va a producir cuando haya una alteración de monumentos, sitio con valor antropológico, arqueológico, histórico o perteneciente al patrimonio cultural indígena. También argumenta nuestra contraparte una letra C, en donde dice, bueno, la afectación directa se va a producir cuando haya una alteración significativa de los sistemas de vida, costumbre de grupos humanos, indígenas. Dicha alteración se puede manifestar cuando se produzcan externalidades manifiestas sobre los ecosistemas o el medio físico que sustentan o condicionan el sistema de vida del grupo humano indígena. Cambios o modificaciones directas sobre los elementos socioculturales del grupo humano indígena. Alteraciones significativas en los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo humano indígena o como cualquier otro uso tradicional fundamental. Paréntesis, uso medicinal, religioso, cultural, etc. Cierre paréntesis. Alteración significativa en la libre circulación, la conectividad de los grupos humanos indígenas y en los tiempos de desplazamiento, el acceso a los bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. Dicho esto, la propuesta de los pueblos indígenas agrega: la afectación directa se va a producir cuando haya una afectación directa en lo económico de los indígenas o como cualquier otro uso tradicional fundamental. Paréntesis, un uso medicinal, religioso, cultural, alimentario, etc.
alteración significativa de la libre circulación, la conectividad de los pueblos interesados y en los tiempos de desplazamiento, el acceso a los bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica, alteración significativa de la seguridad de los pueblos concernidos, ya sea por una modificación gravosa de los patrones sociales existentes o el aumento de riesgos físicos asociados, dificultad o impedimento para la manifestación de tradiciones, cultura, intereses comunitarios que afecten los sentimientos de arraigo del grupo humano, alteración significativa en los mecanismos de reproducción cultural, alteración significativa en las formas de organización social tradicional o alteración significativa de los espacios destinados a la manifestación de sus creencias, ritos y usos tradicionales. Como contraparte, el gobierno argumenta, la afectación directa se va a producir cuando haya alteración significativa de la seguridad de la población indígena, ya sea por una modificación gravosa de los patrones sociales existentes o el aumento de riesgos físicos asociados, dificultad o impedimento para la manifestación de tradiciones, cultura, intereses comunitarios que afecten los sentimientos de arraigo del grupo humano, alteración significativa en los mecanismos de reproducción cultural, alteración significativa de las formas de organización social tradicional o alteración significativa de los espacios destinados a la manifestación de sus creencias, mitos, ritos y usos tradicionales. Dicho esto, hasta este minuto, los pueblos indígenas están a la espera de última propuesta del gobierno. Y nuestra contraparte, lo planteamos como inquietud, última propuesta en construcción, Chaltumay. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a los representantes de gobierno, Matías Abogavir y Rodrigo Benítez. Hola, bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Bueno, yo creo que de alguna forma también la presentación que ha hecho Enrique es bastante completa. Yo primero lo quiero felicitar porque hizo un buen análisis de lo que se ha ido discutiendo en la mesa y eso también quiero transmitirlo para todos los que están aquí presentes en el sentido de que tenemos diferencias. Y sabemos que tenemos diferencias, ¿no? Y por tanto creo que también es muy importante que así también se pueda expresar hoy día, que ustedes puedan conocer cuáles son las diferencias que aún nos separan, ¿cierto? Eso sí, no significa que tengamos diferencias que no podamos dialogar, ¿cierto? Y buscar siempre, y hoy y en el futuro, ¿cierto? Caminos que nos permitan superar esas diferencias. Yo creo que este es un gran paso, y lo repito nuevamente, es un primer pasito, ¿cierto? Tuvimos un proceso de diálogo muy importante, tenemos que continuar siempre dialogando, trabajando, generando más espacios de diálogo que nos permitan, sobre todo en estos puntos que aún no hemos logrado acuerdo, poder ir construyendo en el futuro otro peldaño, cada vez más peldaños que nos permitan acercar posiciones. Primero yo quiero partir con esta diapositiva. Bueno, muchas de las cosas ya están señaladas también por Enrique, pero quería partir por esta diapositiva porque es lo que dice el convenio en materia de consulta indígena, ¿ya? Lo que dice el convenio, ustedes verán, dice: los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas y cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Puse en rojo varios conceptos. Si ustedes ven, varios de los conceptos que están en rojo ya estaban acordados y trabajados con la mesa de consenso, por lo cual varios de esos conceptos ya estarían superados, ¿cierto? En el entendido que hemos alcanzado buenos acuerdos con esos conceptos. Pero hay dos sectores, o dos conceptos, o tres conceptos, como dice, que no hemos podido superar, ¿cierto? Que son medidas legislativas o administrativas y afectación directa. ¿Por qué digo dos nomás? Porque los proyectos de inversión se entienden en el sentido de medida administrativa. El convenio no habla de propiamente tal que hay que consultar proyectos de inversión, sino que dice medidas administrativas y ahí se entiende que están los proyectos de inversión.